Buenas, esta es la séptima clase de los fundamentos del psicoanálisis, la lectura que estamos haciendo del seminario 11 de sus primeras clases. Hemos llegado a un punto que sería como la mitad, no nada más porque estamos empezando la séptima clase de 12, sino además porque estamos comenzando con el concepto de repetición. Es decir, en este curso vamos a hablar de dos conceptos fundamentales, que son el inconsciente y la repetición. Ya hablamos del inconsciente y ahora estamos preparándonos para hablar sobre la repetición. En este sentido quiero tomar un momento para comentar un poco algunos de los comentarios que ustedes me han hecho, especialmente sobre el diagnóstico. Quiero hacer un comentario porque, bueno, primero el diagnóstico es algo bastante rechazado contemporáneamente. Se piensa que no tiene una utilidad, que más bien intenta rechazar aquello que sería más precioso para el psicoanálisis, que sería la singularidad, como si el diagnóstico por completo dejara por lado aquello que hiciera un caso. Yo no sostengo esta posición, yo sostengo otra. Sostengo que el diagnóstico más bien es bastante importante, en tanto nos permite saber qué estamos tratando y cómo tratarlo. Es decir, el diagnóstico para mí, es decir, tiene esta tipología, tiene esta estructura, tiene esta lógica. Y justamente necesitamos saber qué lógica tiene el caso, qué estructura tiene el caso para poder hacer un tratamiento adecuado. Que no sea aleatorio, que no sea por azar que se logre la cura. Si es que se puede lograr alguna cura por azar, obviamente. Entonces, haciendo un diagnóstico podemos hacer intervenciones más precisas, lecturas más precisas, estar más en sintonía con lo que el caso necesita. Y especialmente con el diagnóstico clásico de la diferencia entre neurosis y psicosis, pasa algo muy característico, que es que el psicoanálisis muy pocas veces se duda que se pueda utilizar para la neurosis, pero muchas veces se duda si se puede utilizar para la psicosis. Es decir, hay una especie de certeza que se puede utilizar para la neurosis, de eso hay muy poca polémica. Sin embargo, hay una duda muy grande sobre si se puede de hecho utilizar para la psicosis. En Freud esto parece estar, en realidad parece estar ambiguo. Él por un lado dice que la psicosis no, que el psicoanálisis no sirve para la psicosis, y por otro lado analiza pacientes psicóticos. Con Lacan tenemos obviamente uno de sus escritos más grandes y para a mi juicio más ricos. Se llama De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Es decir, que Lacan piensa que hay un tratamiento posible de la psicosis. No dice precisamente que se trata de psicoanálisis, pero sí dice que se les puede hacer un tratamiento preliminar. Obviamente esta cuestión no pienso abordarla completamente hoy, sino dejar la problemática abierta y además hacer el comentario de que a mi juicio, a mi parecer, estos conceptos con los que estamos tratando y de la manera que los estamos tratando corresponden a la neurosis en general, sea en su versión histérica, sea en su versión neurótica obsesiva o sea en su versión fóbica, que eso también es un pantano en el cual no me interesa meterme. Es decir, estoy diciendo que los conceptos de inconsciente y repetición, tal como nosotros los vamos a plantear, me parece que tienen su aplicación dentro de un psicoanálisis neurótico. De hecho, me parece que decir psicoanálisis neurótico es una especie de redundancia. Es decir, que el psicoanálisis se aplica como mínimo a la neurosis. Bueno, entonces, justamente pudiéramos decir que la neurosis, una manera de establecer ese diagnóstico, sería la posibilidad de la apertura del inconsciente. Mientras que, por ejemplo, en la psicosis esa posibilidad de acceso al inconsciente no estaría. Con la repetición va a pasar lo mismo. Vamos a ver que la repetición no se trata de una conducta repetida una y otra vez. No se trata de una cantidad de palabras dichas una y otra vez, sino que más bien se trata de una manera de encontrarse
con lo real, con lo imposible, con aquello que justamente la palabra no logra decir sobre sí misma, la falla, el tropiezo hacia ahí. Vamos a ver que la repetición apunta a un encuentro con eso, de la repetición de lo imposible de lograr todo aquello que a mí me satisfaciera, todo aquello que a mí me haría completo, todo aquello que a mí me haría bien. Vamos a ver que la repetición se va hacia allá, que es una preocupación, verán, inminentemente neurótica. No estoy diciendo que en la psicosis eso no se puede presentar, pero se presenta de una manera completamente diferente. Acá nosotros vamos a hablar sobre cómo una y otra vez los pacientes intentan hacer algo, lograr algo, realizarse y fallan. Incluso podemos pensar que el tema de los significantes, si bien en la psicosis también hay significantes, no se presentan tanto como significantes, sino como signos o como representantes. Justamente esta división que habíamos establecido anteriormente entre huellas mnémicas para Freud y significantes para Lacan, es decir, siendo las huellas mnémicas representantes de una realidad, mientras que los significantes son vacíos, las huellas mnémicas estableciendo una presentación en el presente de las experiencias del pasado, mientras que el significante lo que hace es presentar la diferencia, presentar aquello que no es. Las huellas mnémicas tendiendo a las palabras que pueden referirse a un objeto, mientras que los significantes queriendo decir, es decir, no queriendo decir algo como quieren decir las huellas mnémicas, sino queriendo decir, teniendo como una especie de brillo que eso dice, ah, ahí hay algo importante. Eso estaría del lado del significante. Bueno, esa división incluso la pudiéramos establecer con la psicosis. Es decir, donde en la psicosis las palabras se tratan como cosas. No sé si habrán escuchado esa aseveración que hace Freud y que luego retoma Lacan, que justamente en la psicosis hay un pensamiento de que las palabras son cosas, y que las palabras corresponden a cosas. Mientras que en la neurosis tenemos otra concepción por completa de lo que sería no la palabra ya, sino el significante, porque justamente si estamos concibiéndolo de una manera completamente diferente, entonces cabe también armar otro concepto que no sea la supervivencia y tener una palabra así medio zombie, haciéndola vivir de una manera forzada, sino más bien nombrarlo de una manera diferente porque se trata de una concepción completamente diferente, que sería el significante. Que vimos, sí, bien, está hasta cierto punto en Freud también, como habíamos dicho anteriormente, en este pasaje del no sentido al sentido, se puede ver cómo en Freud eso también se da, es decir, que no se trata de autores, sino de concepciones, pero sí tenemos que marcar que hay dos concepciones completamente diferentes. Cuando hablamos de huellas mnémicas, eso sería una concepción; cuando hablamos de significante, eso sería otra concepción. Es decir, se tratan de dos teorías completamente diferentes. No voy a hacer el juicio acá de cuál es mejor o cuál es peor, no sé si eso se puede hacer. En todo caso, se darán cuenta que yo adhiero más a la teoría que contempla los significantes en vez de las huellas mnémicas. Pero bueno, lo que quiero plantear es que se tratan de dos maneras de abordar la realidad completamente diferentes. Y eso mismo pasa en la neurosis y en la psicosis. Es decir, la realidad que se construye, la realidad neurótica, es decir, la realidad que construye una neurosis, es muy diferente de la realidad que construye una psicosis. Y por eso podemos ver también que el inconsciente que nosotros vamos a estar tratando, que se trata de significantes, y no de huellas mnémicas, y la repetición, que vamos a ver que se trata no de huellas mnémicas repitiéndose, ni de una conducta siendo una y otra vez ejecutada, sino más bien el encuentro con el vacío, por decirlo de alguna manera. La imposibilidad de no encontrarse con el vacío se da inminentemente en la neurosis, no en la psicosis. Más bien, cuando hay una especie de encuentro con lo que pudiera ser el vacío en términos de
de algo que haga signo en términos de un neologismo, en términos de alucinación, ahí donde pudiera haber un vacío, donde más bien lo que aparece por lo general es un signo, algo que se representa a sí mismo, en vez del significante que representa a un sujeto para otro significante. Cuando en la psicosis aparece eso, estamos en algo completamente diferente, estamos en un dominio completamente diferente. Es como si antes viniéramos hablando de la geometría euclidiana que a nosotros nos enseñaron en el colegio, y de repente empezáramos a hablar de la geometría topológica, con el toro y la esfera y el Croscap y la banda de Moebius, que seguramente han escuchado. Y seguramente se les ha hecho tan difícil de comprender justamente porque se trata de otro espectro completamente de la realidad. Bueno, entonces lo que quiero decir es que hay ciertamente un lugar para el diagnóstico, que el diagnóstico no es en vano, pero esa no era la inquietud que había, sino la inquietud de saber a qué se aplicaba este tipo de herramienta que estábamos afilando, la herramienta del significante, la herramienta del inconsciente, de lo real, del sujeto. Todas esas herramientas, por lo menos seguramente se podrán utilizar para la neurosis, y por lo tanto me gustaría que dentro de lo posible nos quedemos ahí, en el terreno de la neurosis o el terreno neurótico, terreno con las características neuróticas. Eso por un lado. Y justamente para añadirlo, porque hablamos de un terreno, no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de una lógica que se lleva a cabo, la lógica neurótica o la lógica psicótica, donde hay ciertos elementos que se van variando. Entonces no se trata de un individuo, sino que se trata más bien de, por ejemplo, una familia, o incluso pudiera ser la sociedad, pudieran ser los amigos, pudiera ser incluso el discurso en el cual se maneja el paciente, pudiera ser su relación con el colegio. De cualquier manera, lo que queremos decir es cómo está estructurado, cuál es la lógica de ese caso que nos llega a nosotros al consultorio. No pensándolo como el individuo, sino pensándolo como aquello que se puede extraer de lo que el individuo está diciendo, sintiendo, actuando, comentándonos, refutándonos, etc. Y por eso también lo que estamos diagnosticando está más del lado del sujeto, como habíamos hablado anteriormente, como aquello que es representado por un significante para otro, más del lado de ese sujeto intangible, más del lado de ese sujeto asunto, más del lado de ese sujeto tema, que del individuo con su carne, con sus huesos, que normalmente es lo que se piensa que se da en el psicoanálisis. Entonces estas herramientas que nosotros vamos a seguir trabajando, y ahora le vamos a incorporar la repetición y hasta cierto punto lo real, no en esta clase sino en las siguientes, tiene que ver con esta especie de sujeto armado, y para ir redondeándolo un poco, con la revolución cartesiana, es decir, con todo este cambio que produjo Descartes, donde vació al sujeto de sus particularidades, de su experiencia, para darle un ser de cogito, un ser de pensamiento, un ser de duda. Que ser de duda, ven que es algo paradójico incluso. ¿Cómo puede ser y ser algo que más bien es una vacilación, que es una duda, que es un tropiezo, que es una fisura? Este sujeto que se nos arma a partir de Descartes, entonces tiene una relación con la lógica, con el raciocinio, con la matemática, con el sinsentido, con la lógica, porque incluso lo podemos ver en su afirmación de pienso, luego soy. Vemos que es un axioma bien, una fórmula bien lógica, es una implicación, pero al mismo también por todo su proceso que hizo de, digamos así, de desconstrucción, de rechazar sistemáticamente todo aquello que se le presentaba como evidente, todo lo que había, todas las experiencias que había tenido,
de esa especie de rechazo escéptico, ese sujeto que se va a armar entonces, que es una cogitación pura, que luego Freud va a ubicar en el inconsciente, sobre ese sujeto es el que nosotros vamos a armar, y es un sujeto eminentemente científico, porque nace al mismo tiempo que nace el sujeto cartesiano, es decir, el sujeto cartesiano es eminentemente científico, formula la ciencia moderna, con las diferencias grandes que ya habíamos establecido anteriormente. Pero entonces el psicoanálisis, si lo pensamos como una praxis, no sería entonces una ciencia, que más bien es un dominio de saber, un dominio de conocimiento. Obviamente sobre el psicoanálisis se puede hacer un saber, se puede hacer una especie de conocimiento, se puede hacer una teoría, que es justo obviamente de lo que estamos hablando, pero nosotros al hablar de esta teoría estamos hablando, digámoslo así, sobre el psicoanálisis en vez de estar haciendo un psicoanálisis. Por eso habrán escuchado 1.000.000 de veces que aún así conozcan a cabalidad la teoría psicoanalítica, no por eso van a dejar de... eso no cura la neurosis, o sea, no es una especie de teoría de autoayuda del psicoanálisis, sino que más bien el conocimiento que uno puede tener, el saber psicoanalítico que uno puede tener, es muy valioso, pero en cualquier modo es del orden de aquello que no soy yo. Es decir, no me lo puedo aplicar yo a mí mismo, justamente porque la teoría psicoanalítica plantea la ausencia de esta identidad. Es decir, ¿cómo voy a yo actuar sobre la alteridad de yo? ¿Cómo voy a yo actuar sobre la verdad que a mí no se me revela? Entonces, quiero plantear que el psicoanálisis no es una ciencia, pero sí es científico en el sentido de que está trabajando sobre el sujeto cartesiano, el sujeto de la ciencia, e intentando establecer una lógica escrita, axiomática, coherente, dentro de lo posible, consistente dentro de lo posible, sobre aquello que es la alteridad, es decir, sobre aquello que no soy yo. Entonces, con esto sí vamos a empezar a hablar un poco sobre el texto directamente, donde vamos a ver primero una especie de, en la página 47 vamos a ver las respuestas que nos habíamos saltado anteriormente. Esta es respuesta a la pregunta que hacen sobre el tiempo lógico y el tiempo sustancia, y vamos a empezar a ver, después lo voy a anudar con la página 55, con este comentario que hace Lacan en el apartado 2 sobre la ciencia moderna. Entonces, bueno, va a ser ese salto, pero porque quiero justamente poder establecer la relación entre la lógica que se da para el psicoanálisis y una ciencia posible, que, digámoslo de una vez, porque no se trata de una especie de película de misterio ni de suspenso, lo que voy a intentar decir es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces tiene una lógica, y que nosotros como psicoanalistas tenemos la responsabilidad de tener esa lógica en mano para poder actuar sobre ella de una manera más eficaz y justamente de una manera lógica. Entonces, bueno, voy. En la página 47 tenemos respuestas. Alguien le pregunta, ¿tiempo lógico y tiempo sustancia de las cosas no son idénticos? Lacan responde, el tiempo lógico está constituido por 3 tiempos. Primero, el instante de ver, que no deja de ser misterioso, pero que se define bastante bien en esa experiencia psicológica de la operación intelectual que es el insight. El insight es cuando a alguien le cae la ficha, le cae la moneda, en Venezuela decimos le cae la locha, que es cuando uno por fin junta todas los cables sueltos que estaban haciendo ruido, y hay como una especie de explosión donde el saber de repente se vislumbra. Ese es el instante de ver. Luego el tiempo para comprender.
es decir, el tiempo de decir, eso quiere decir esto otro. En fin, el momento de concluir. Esto no es más un simple repaso. Para discernir qué es el tiempo lógico, hay que partir de lo siguiente. La batería significante está dada desde el comienzo. Es decir, que no se trata de que los significantes se van produciendo, o que el significante me llega de repente a mi carne. No, más bien lo que Lacan dice es que la batería significante, todos los significantes, están desde el comienzo. Es decir, desde el tiempo cero están los significantes. Que es muy diferente, por ejemplo, de las huellas némicas, de nuevo, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Porque en las huellas némicas necesitas primero la experiencia para después que eso deje una huella. Lo que Lacan está diciendo es lo opuesto. Primero huella y después experiencia. Sobre esta base hay que introducir dos términos, requeridos, como veremos, por la función de la repetición, el azar y la arbitrariedad. Después comentaremos esto. Así, Freud examina qué consecuencias tienen para la interpretación de los sueños el azar de la transcripción y la arbitrariedad de sus conexiones. Es decir, Freud acá está intentando establecer una lógica. ¿Pero qué lógica está intentando establecer? La lógica del azar y de la arbitrariedad. Es decir, no se trata de una lógica de esto, por lo tanto, esto seguramente. Es decir, no se trata de la lógica de si a los niños no los cuidamos, entonces se van a volver prostitutos cuando sean mayores. No se trata de eso. Está hablando de la lógica del azar y de la arbitrariedad. ¿Por qué relacionar esto con aquello en vez de con cualquier cosa? Es decir, ¿por qué se hace esta conexión entre A y B y no se hizo entre A y C? Porque si se trata de azar y de arbitrariedad, lo primero que nosotros pensamos, entonces, bueno, pero se puede decir cualquier cosa. Y no es esto es una diferencia muy grande que hay que hacer, no es esto lo que Lacan propone que Freud hizo. Más bien propone que hizo por qué se dio A por lo tanto B en vez de A por lo tanto C. Es decir, es leer en la conexión efectivamente hecha, leer ahí el inconsciente básicamente. Indiscutiblemente, Freud nos lleva así al centro de la pregunta que plantea el desarrollo moderno de las ciencias, en tanto demuestran lo que podemos fundar en el azar. Esto no me interesa demasiado, pero bueno, ustedes verán que incluso en la física, que se piensa como la ciencia más dura, la ciencia más exacta, hay un manejo probabilístico. Los electrones, por ejemplo, no son esas partículas chiquitas, esas bolitas chiquitas que van alrededor en el núcleo, que van alrededor de lo que sería un protón. No es eso lo que se está hablando. No es el electrón yendo alrededor del protón, sino que el electrón más bien es como una especie de nube probabilística donde puede en algún momento estar algo. En efecto, no puede fundarse nada en el azar, cálculo de probabilidades, estrategias. Aquí nos pareciera ir mal, pero después dice que no entrañe una estructuración previa y limitada de la situación en términos de significantes. Es decir, solo porque tenemos significantes podemos fundar algo en el azar. Solo porque tenemos una estructuración significante, previa, limitada. Por esto no se trata de cualquier cosa, es decir, no se trata de que esto de lo que estamos hablando se puede utilizar para cualquier caso, ¿sí? Una estructuración previa y limitada de la situación en términos de significantes, eso es lo que nos permite fundar algo sobre el azar. Es decir, lo que nos permite hacer la interpretación de, bueno, pero ¿por qué dijiste esto en vez de decir esto otro? Cuando la teoría moderna de los juegos elabora la estrategia de dos contrincantes, ambos se enfrentarán con las probabilidades máximas de ganar si cada uno tiene la probabilidad de razonar como el contrario. Posibilidad de razonar como el contrario. ¿Qué da su validez a una operación de esta índole? Pues sencillamente que el mapa ya está trazado. En él están inscritos los puntos de referencia significantes y la solución no podrá nunca rebasarlos. Es decir, cuando se hace en teoría de juegos, una teoría matemática, que estudiar juegos obviamente, cuando por ejemplo se hace teoría de juegos del ajedrez, ya sabemos que en el ajedrez primero hay dos contrincantes. Se supone además, que es lo que está enfatizando Lacan, se supone que esos contrincantes están en sus plenas facultades,
conocen las reglas del juego, son inteligentes, pueden pensar como el otro. Y además tenemos ciertas otras características, como por ejemplo que los peones se pueden mover solo un espacio para adelante, al menos que vayan a comerse otra pieza, etc. Todas estas reglas. Hay un inicio, se inicia con un color determinado, hay un fin, ¿sí? se termina de alguna manera el juego. Todas estas coordenadas son las referencias significantes que le permiten a los matemáticos estudiar la teoría de juegos. Con el psicoanálisis pasa algo similar, es decir, los significantes, la batería significante ya está desde antes. Y esa batería significante es la que nos permite a nosotros, psicoanalistas, saber las reglas del juego, digámoslo así, del lenguaje. Y sabiendo las reglas del juego del lenguaje, nosotros podemos hacer una intervención sobre el caso para que el caso se juegue de otra manera. Ojo que con nosotros no estoy diciendo nada más los analistas, sino también el paciente, porque no se trata de un ejercicio de poder que nosotros hacemos. Pues bien, en lo tocante al inconsciente, Freud reduce todo lo que llega a sus oídos a la función de puro significante. Es decir, estos significantes que habíamos estado hablando antes como una especie de esqueleto, pero no en el sentido de algo duro, sino en el sentido de los lugares posibles donde se pueden adherir cosas, donde pueden llegar cosas. Freud reduce todo lo que llega a sus oídos a la función de puros significantes, es decir, a lugares posibles lógicos. A partir de esta reducción se da la operación, y así puede aparecer, dice Freud, un momento de concluir, un momento en que él se siente que tiene el coraje de juzgar y de concluir, es decir, de interpretar. Esto forma, es decir, habiendo visto, teniendo un insight, comprendiendo, y después teniendo el conocimiento sobre la estructura, se puede hacer una conclusión. Esto de hecho es lo que es el fundamento de la transferencia, de que se piense que el analista sepa algo, solamente se da si el analista sabe algo sobre la estructura y sobre la particularidad del caso, y hace una especie de extrapolación, una especie de adivinación que hace sobre, tomando el caso y tomando las coordenadas estructurales para ver hacia dónde se va. Es decir, porque sé que digamos en la estructura te dice A y B, por lo tanto C. Entonces, en el caso tú tienes A y B, y el salto que hace el analista es decir A, entonces C. ¿Entiendes? O sea, teniendo esta estructura, sabiendo el teorema de Pitágoras, tenemos un cateto, tenemos el otro cateto y podemos diagnosticar la hipotenusa, por ejemplo. Obviamente no será algo tan fijo, tan evidente, tan objetivo, pero bueno, a veces las interpretaciones no fallan. A veces las interpretaciones fallan, otras veces no. Se trata de que no fallen lo más posible, lo más frecuente posible, que den en el punto lo más correcto posible, lo más frecuentemente posible, y eso se da teniendo este saber sobre la estructura. Esto forma parte de lo que llamé su testimonio ético. ¿Bien? La experiencia la demuestra luego de que, en relación con el sujeto, se topa con límites. Estamos diciendo que se trata de un juego limitado, que no se puede decir cualquier cosa, sino que hay siempre ciertas relaciones que se hacen y siempre otras relaciones que se dejan por el lado. La experiencia le muestra luego que, en relación al sujeto, se topa con límites. La no convicción, la resistencia a la no curación. La rememoración entraña siempre un límite. Y es indudable que podría obtenerse una rememoración más completa por otras vías que la del análisis. Es decir, si el análisis se trata de recordar cosas, de los recuerdos encubridores, por ejemplo, hay vías más completas. Pero son vías inoperantes en cuanto a la curación, es decir, en el psicoanálisis no se trata de recordar, ¿sí? No se trata de saber qué fue lo que pasó cuando niño, que entonces ahora estoy por lo tanto así. Debemos distinguir aquí el alcance de estas dos direcciones, nos va a dar dos direcciones. La rememoración, que va en una dirección, y la repetición, que va en otra dirección. Entre ambas no hay ni orientación temporal ni reversibilidad, es decir, no se tratan de lo mismo. Podríamos decir que entre las dos no hay relación sexual. No son conmutativas, sencillamente. No es lo mismo comenzar por la rememoración y vérselas con la resistencia de la repetición, y comenzar por la repetición para obtener un esbozo de rememoración.
Esto nos indica que la función tiempo es aquí de orden lógico. Está ligada a una instalación significante de lo real. En efecto, la no conmutatividad es una categoría que pertenece solo al registro del significante, porque ustedes ven que si nosotros decimos A por lo tanto B y B por lo tanto C, entonces tuviéramos que decir A por lo tanto C. Pero eso haría que la causa no cojeara. Si justamente lo que estamos diciendo es que la causa cojea, eso quiere decir que A por lo tanto B no se va a cumplir siempre. Y que además B por lo tanto C no se va a cumplir siempre. Lo que quiere decir que A por lo tanto C no se va a cumplir siempre. Entonces, si tenemos no conmutativo, es decir, que ese tipo de relación no se transfiere, estamos en el orden del significante. Percibimos aquí dónde aparece el orden del inconsciente. ¿A qué lo refiere Freud? ¿Qué responde de él? Freud lo logra resolver en un segundo tiempo elaborando la función de la repetición. Es decir, Freud, con el concepto de la repetición, logra resolver qué responde en el orden del inconsciente. Es decir, si no es una personita que nosotros tenemos adentro, ¿cómo es que yo frecuentemente hago lapsus, yo frecuentemente tengo sueños, yo frecuentemente tengo otro tipo de acción que revela una verdad encubierta? Si no tengo yo una personita adentro, entonces, ¿cómo se da esto del inconsciente? Y para eso, ahí justamente, para deshacer el concepto de homúnculo, es decir, de personita dentro de mí, que hace que yo haga aquello que verdaderamente quiero, frente a eso, la herramienta que nosotros tenemos es la herramienta de la repetición. Bien, entonces de acá, como les había dicho, quiero saltar a la página 55, donde vamos a ver qué tiene que ver esto entonces con la ciencia. Ya hemos ido adelantando algo, obviamente, y me parece que con lo que estábamos diciendo de la teoría de juegos nos queda bastante claro de qué tipo de ciencia vamos a empezar a armar. Cuando hablamos de la lógica del azar y de la arbitrariedad, también estamos diciendo, indicando hacia dónde va a ir esta ciencia que nosotros estamos intentando plantear. Entonces seguimos. En esta dirección se indica el meollo del problema que planteo. Este es el comienzo del apartado 2. ¿El psicoanálisis es ya a estas alturas una ciencia? La ciencia moderna se distingue de la ciencia en su aurora, discutida en el teteto, porque cuando surge la ciencia siempre está presente un amo. Es decir, en el teteto está Sócrates haciendo a la gente, quitándole el saber al esclavo. Y por eso Sócrates sería un amo que está extrayendo el saber a partir de la experiencia de otro. Sin lugar a dudas, Freud es un maestro, pero si todo lo que escribe como literatura analítica no es pura y simplemente chocarrería, él sigue funcionando como tal. Es decir, parece que Freud sigue actuando como un maestro, sigue actuando como un amo, lo cual incita a preguntarse si ese pedúnculo podría trocharse algún día. Es decir, ¿podemos deshacernos de esta especie de parásito del amo que nosotros tenemos en el análisis? Frente a la certeza de Freud está el sujeto, del que hace poco dije que estaba allí a la espera desde Descartes. Es decir, frente a la certeza de Freud está el sujeto del inconsciente. Me atrevo a enunciar como una verdad que el campo freudiano solo era posible cierto tiempo después de la emergencia del sujeto cartesiano, por el hecho de que la ciencia moderna empieza después del paso inaugural dado por Descartes. Bien, entonces, lo que nosotros queremos plantear acá es que justamente la ciencia que se está dando es una ciencia que tiene que ver con, no con necesariamente el saber que posee alguien, el saber de amo, sino con un saber matematizado, con un saber formal, con un saber de letras, con un saber de herramientas diferentes que aplicadas a un problema determinado te pueden dar un resultado. Ahí es justamente donde nosotros tenemos que insertar el psicoanálisis. Y entonces vamos a ver cómo la noción de repetición es una herramienta útil para poder pensar entonces
¿Cómo es esto que el significante sigue fracasando, digámoslo así? Frente a la certeza de Freud está el sujeto, el que hace poco dije que estaba ahí a la espera desde Descartes. Es decir, con Descartes se hizo un corte, un cambio, que fue lo que habilitó que luego surgiera Freud y captara este sujeto que estaba ahí a la espera desde Descartes. Me atrevo a enunciar como una verdad que el campo freudiano solo era posible cierto tiempo después de la emergencia del sujeto cartesiano, por el hecho de que la ciencia moderna empieza después del paso inaugural dado por Descartes. De ese paso depende que se pueda llamar el sujeto a que regrese así en el inconsciente. Es decir, pareciera que Descartes más bien lo que hace es tirar el sujeto hacia la conciencia, donde más bien lo que Freud intenta hacer es decirle al sujeto, mira, regresa al inconsciente. Pues al fin y al cabo es preciso saber a quién se llama. Es decir, es preciso saber qué concepción hay del inconsciente, qué concepción hay del sujeto, para hacerlo a que regrese al inconsciente en vez de a la conciencia. No es el alma de siempre, no estamos en los antiguos griegos, mortal o inmortal, no estamos en el catolicismo, sombra, doble o espectro, no estamos en el romanticismo, ni siquiera psicósfera pretendida, caparazón, lugar de las defensas y otros esquematismos. El sujeto es llamado, solo él entonces puede ser elegido. También es una referencia bíblica, pero habrá tal vez, como en la parábola, muchos llamados y poco elegidos, pero no habrá otros aparte de los llamados. Es decir, solo haciendo una intervención que se dirija hacia el sujeto del inconsciente, hacia el sujeto, puede el sujeto regresar a su lugar de inconsciente. Para comprender los conceptos, es decir, que si no tenemos una buena concepción del inconsciente, no podremos hacer una intervención psicoanalítica. Para comprender los conceptos freudianos, se debe partir de este fundamento. El sujeto es llamado, el sujeto de origen cartesiano. Este fundamento le brinda su verdadera función a lo denominado en psicoanálisis rememoración. La rememoración no es la reminiscencia platónica, no es el regreso de una forma, de una huella, de un eidos de la belleza y de bien, que nos llega del más allá de una verdad suprema. Es decir, no son cosas que están como en el cielo, que nosotros de repente nos acordamos. Porque hay una teoría de lo que sería el aprendizaje, que es que nosotros más bien tomamos, no es que creamos aprendizaje nuevo, sino que nos iluminamos con el aprendizaje que ya estaba desde antes, digamos. Es algo proveniente de las necesidades de estructura. Es decir, de esto que estamos hablando es algo de la estructura, de algo humilde, nacido en la nivel de los encuentros más bajos y de toda la varaunda parlante que nos precede, de la estructura del significante, de las lenguas habladas de manera balbuciante, trastabillante, pero que no pueden escapar exigencias cuyo eco, modelo, estilo encontramos en nuestros días, curiosamente, en las matemáticas. Es decir, nosotros necesitamos una concepción del lenguaje que sea una estructura más bien hacia el lado de la matemática, es decir, con ciertos axiomas, reglas, jugando unos con el otro, y que además esos elementos pudieran no tener demasiado sentido. Por ejemplo, no tiene sentido que nosotros preguntemos ¿en qué sentido 2? ¿Sí? No es eso una buena pregunta. Sí podemos decir, por ejemplo, 2 más 2 es 4, y eso nos abre un mundo completamente, porque sabrán que hay aritméticas donde 2 más 2 no es 4, ¿sí? O sea, donde 2 más 2 finalmente termina siendo 0, por ejemplo. Entonces, lo que nos interesa decir nosotros acá es que estamos intentando establecer un lenguaje que tiene mucho más que ver con la matemática que con lo que se piensa actualmente como una especie de poesía, sin dejar eso completamente por el lado. Como lo han podido ver con la noción de intersección, la función del retorno es esencial. No el retorno en el mero sentido de lo reprimido. La constitución misma del campo del inconsciente se asegura con el retorno. Así es como Freud asegura su certeza. Pero es obvio que ella no proviene de ahí. Proviene de que él, Freud, reconoce la ley de su propio deseo. Sí, esto es lo importante, la ley del deseo de Freud. No hubiera podido avanzar apostando a esta certeza si no lo hubiese guiado su autoanálisis. Es decir, me parece que lo que Lacan está intentando decir acá es que Freud con su autoanálisis entiende ciertas cosas de la estructura
que es lo que le permite hacer este tipo de análisis donde llama al sujeto. ¿Y qué otra cosa es su autoanálisis sino el haber dado genialmente con la ley del deseo suspendido del nombre del Padre? Es decir, que el nombre del Padre es justamente lo que anuda la ley y el deseo. Es decir, del nombre del Padre se suspende la ley del deseo, que Lacan trabaja como la ley del deseo. Bueno, normalmente se hace lo opuesto. Bueno, como lo prohibido, lo que uno desea, hay una ley en contra de que tú no puedes tener aquello que tú verdaderamente deseas. Entonces está el deseo por un lado y después está la ley, que es la que infringe sobre ese deseo. Lacan está proponiendo otra cosa, que es que está el nombre del Padre, que lo que hace es anudar ley y deseo. Freud se mueve sostenido por cierta relación con su deseo y por su acto, a saber, la constitución del psicoanálisis. Es decir, que el acto lo tenemos que pensar como cambio simbólico, como un cambio de las relaciones que habían, como una reconfiguración, como un cambio radical de todos los elementos. Entonces, lo que Lacan está diciendo es que Freud, él tiene un acto, y ese acto es la constitución del psicoanálisis, que resignifica por siempre lo que significa inconsciente, lo que significa significante, lo que significa reprimido, etc. No me extenderé, aunque siempre vacilo en abandonar este terreno. Si insistiera, les mostraría que la noción en Freud de alucinación como proceso de catexia regresiva sobre la percepción, es decir, de la alucinación como que hay una catexia que regresa sobre la percepción, implica necesariamente que el sujeto es subvertido por completo, cosa que solo sucede en efecto en momentos sumamente fugaces. Esto deja abierta sin duda la cuestión de que la alucinación propiamente dicha, en la que el sujeto no cree y en la que no se reconoce como involucrado. Esto no es más que un simple encuadre mítico, pues no es seguro que se pueda hablar de delirio de la psicosis alucinatoria de origen confusional, como lo hace Freud apresuradamente, y ver en ella la manifestación de una regresión perceptiva del deseo detenido. Es decir, que le regresa el deseo detenido. Lacan está diciendo de esto no se trata, pero que exista un modo que le permita a Freud conseguir como posible la subversión del sujeto. Es decir, Lacan está diciendo, están estas locuras de Freud, esto no es lo que me interesa. Lo que me interesa es que Freud logra subvertir el sujeto. Es decir, no pensar que es un sujeto viendo hacia afuera, como un afuera, digamos, inerte, objetivo, muerto, sino que más bien ese afuera, de alguna manera, hace una catexia sobre el sujeto, y entonces ahí vemos que hay una subversión, porque el sujeto es más bien el que lo recibe pasivamente. Muestra ya hasta qué punto él identifica al sujeto con lo que el sistema significante subvierte originariamente. Dejemos pues este tiempo del inconsciente y avancemos hasta la cuestión de saber qué es la repetición. Ello va a exigir más de una de estas conversaciones nuestras. Bien, entonces comencemos con el tema de la repetición. Obviamente no vamos a terminar de decir completamente qué es la repetición. Si bien lo hemos estado esbozando, esto va a ser un poco más de esbozo. No sé si les ha pasado anteriormente, pero cuando se introducen a un concepto en Lacan, en realidad pareciera que las introducciones de Lacan tienden más a la confusión que al aclaramiento. Entonces, lo que vamos a tratar de digamos, navegar a través de estas dificultades, y después, en la próxima clase, vamos a empezar con Tiki y Automatón, donde me parece que se va a ver mucho más claramente esto que Lacan está intentando decir. Sin embargo, este primer momento, este apartado 3 que vamos a leer del capítulo de la red de significantes, este primer momento nos sirve como un poco para abonar el espacio, para delimitar el territorio en el cual vamos a estar trabajando y para poder establecer como ciertos mojones de qué se trata y de qué no se trata. Bueno, comencemos. Lo que tengo que decirles ahora es tan nuevo, aunque desde luego está apuntalado por lo que articulé sobre el significante, que pensé que era preciso formularles de una vez, poniendo todas mis cartas sobre la mesa, de qué manera entiendo la función de la repetición. Es decir, acá nos está diciendo que tiene que ver con el significante de la repetición que él va a plantear. Y además escuchen lo que está diciendo. Está diciendo que es tan nuevo. Es decir, acá tenemos que preguntarnos si de hecho Lacan estará diciendo que es algo completamente de él.
Es decir, que no se trata de algo freudiano, sino que se trata de algo lacaniano, nuevo completamente. En todo caso, esta función nada tiene que ver con el carácter abierto o cerrado de los circuitos que hace rato llamé un retorno, ¿sí? O sea, pues un retorno permite que se haga así, como una especie de círculo. No es eso lo que Lacan quiere proponer. Va a ser casi un círculo, va a ser un loop. Pero como pueden ver en la imagen, el loop más bien se diferencia completamente del círculo. En el loop, que se llama bucle en español, vemos que se hace casi un círculo, pero que ese círculo justamente no retorna, es decir, no regresa al lugar donde estaba antes. Regresa a un lugar muy similar, pero un poquito después. Es como que casi no regresa, pero regresa porque si no regresara entonces no fuera un loop, sería como otra especie de línea, sería otra especie de garabato. Pero la particularidad del bucle es que regresa a un punto que es el mismo y no es el mismo. Entonces no se trata de un circuito abierto o cerrado que hace un retorno como una especie de círculo, sino que, vamos a ver después, ahorita no lo vamos a poder ver demasiado claramente, se trata de una especie de bucle que regresa a un lugar donde es y no es lo mismo. Entonces es un regreso que no es regreso, que más bien es futuro. Freud la articula por primera vez. No he dicho que era la primera vez que la introducía. En el artículo de 1914, recordar, repetir y relaborar. Justamente el texto sobre el que se ha basado el análisis La mayor estupidez. Y para el capítulo 5 y va a parar al capítulo 5 de Más allá del principio del placer, o del otro lado del principio del placer. Entonces, Lacan está poniendo un marco de 6 años donde Freud articula la repetición tal como Lacan la va a querer proponer. Ojo además con esto muy importante, que Lacan justamente está poniendo el stop, deteniéndose en 1920, en Más allá del principio del placer, que muchas veces se piensa como que a partir de ahí se hizo el verdadero Freud, o el último Freud, o la genialidad de Freud. Lacan está diciendo, paren un momento, de 1914 a 1920 es que nos interesa trabajar este concepto. Y bueno, sobre esto que dice que sobre recordar, repetir y relaborar se han dicho las mayores estupideces, podemos también pensar esto que estaba comentando anteriormente, que en el psicoanálisis no se trata de una especie de rememoración, de poner a flor los recuerdos encubiertos para poder tratarlos de otra manera, que normalmente como se concibe, recordar, repetir y relaborar. Acá está diciendo que no se trata de ese tipo de cosas, sino porque ven que eso también hace como una especie de retorno, sino que lo vamos a tratar de otra manera. Traten de leer ese capítulo 5 del Más allá del principio del placer, línea por línea, en otro idioma que el francés. Entonces acá va a hablar un poco de lo problemático que ha sido la traducción de Freud, que bueno, podemos comentar que la traducción de Lacan no ha escapado de este problema grandísimo. Quienes no conozcan el alemán, léanlo en la traducción inglesa. Dicho sea de paso, se divertirán mucho leyéndola. Notarán, por ejemplo, acá se está burlando completamente. Notarán, por ejemplo, que la traducción de Trieb por instinct y de Triebhaft por instinctual, mantenida uniformemente, cosa que sitúa a toda la edición en el plano del contrasentido absoluto, ya que nada tienen en común el Trieb e instinct, presenta tantos inconvenientes al traductor que en ese texto la discordancia se hace irrebasable e imposibilita llevar a una frase hasta el final, traduciendo Triebhaft por instinctual. Se requiere una nota escrita. En el principio del próximo párrafo, la palabra Trieb es mucho más reveladora de la urgencia que la palabra instintual. El Trieb les anda pisando los talones, amigos míos. Esa es toda la diferencia con el instinto, supuestamente. Así es como transmiten la enseñanza psicoanalítica. Es decir, Lacan está diciendo que no se trata de que el Trieb es algo más importante que el instinto. No, se trata de que es algo completamente diferente. Y lo que Lacan quiere mostrar acá es que en la letra de Freud no hay manera de reducirla de tal manera de que se rechace por completo esta novedad.
Veamos pues cómo se introduce la Wiederholung, que la Wiederholung va a ser la repetición. Wiederholung tiene que ver con la rememoración, repetición tiene que ver con rememoración. Estando el sujeto en su lugar, es decir, en el inconsciente, la rememoración de la biografía es algo que anda, pero solo hasta cierto límite, lo real. Es decir, si vamos a partir de la rememoración, a partir del recuerdo, digámoslo así, va hasta lo real. Si quisiese forjar ante ustedes una fórmula espinosista ateniente a esto, diría cogitato adequata semper vitat anderam rem. Un pensamiento adecuado, en tanto que pensamiento, siempre evita, en el nivel en que estamos, aunque sea para después verla, encontrar en todo la misma cosa. Aquí lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Ven esta definición de real, lo que siempre vuelve al mismo lugar. Al lugar donde el sujeto, en tanto que cogita, las res cogitans, no se encuentra con él. Y da una definición entonces de lo que vuelve al mismo lugar, que es aquello donde el sujeto no se encuentra con él. Es algo siempre por fuera de las posibilidades del pensamiento. No hagan el salto de una vez, por favor, a la naturaleza. Es decir, que hay algo que es la naturaleza que nosotros nos podemos pensar. Porque de hecho pareciera ser cada vez más que la naturaleza es más pensable, ¿sí? Es decir, cada vez más pareciera que sabemos muchísimo más sobre cómo funciona la naturaleza. Capaz no yo, capaz no tú, pero se puede establecer, se puede escribir, se escriben fórmulas. Toda la historia del descubrimiento. Entonces, lo que quiero decir es que dejemos por un rato lo real como lo que vuelve siempre al mismo lugar, y que lo que vuelve siempre al lugar donde el res cogitans no lo puede pensar. Toda la historia del descubrimiento freudiano de la repetición como función se define acotando así la relación entre pensamiento y lo real. Al comienzo todo anduvo sobre ruedas porque se trataba de las histéricas. Qué convincente era el proceso de la rememoración en las primeras histéricas. No sé si ustedes saben, como habíamos comentado la otra vez, que Freud le ponía la mano a la histérica decía una palabra y después echaba el cuento. Pero lo que había en esa rememoración no se podía saber desde el principio. ¿Y qué es lo que había entonces en esa rememoración de Freud poniéndole la mano así a una histérica? No se sabía que el deseo de la histérica era el deseo del padre. No sorprendente entonces que para beneficio de quien tome el lugar de padre, es decir, Freud, rememoraron las cosas hasta la es. Es decir, que la rememoración en realidad era como una especie de acto quiero decir como acto teatral, como una especie de obra teatral, donde Freud, por ubicar el lugar de padre, hacía que las histéricas rememoraran. Aprovecho la ocasión para indicarles que, en los textos de Freud, repetición no es reproducción. Nunca hay oscilación entre este punto. Reproducir es lo que se creía poder hacer en la época de las grandes esperanzas de la catarsis. Es decir, reproducción es volver a hacer en este momento aquello que se había experimentado anteriormente. Como muchas veces se piensa tener la transferencia, como si fuera eso una especie de reproducción. También los que tengan cierta formación gestáltica de la psicoterapia gestal sabrán que la reproducción es algo muy importante en la gestalt, que obviamente deviene de la terapia psicoanalítica. Conseguían una reproducción de la escena primaria como uno consigue ahora obras maestras de la pintura por 9,50 francos. Ven lo que le está diciendo, es decir, que es una copia que no es la original. Solo que Freud nos indica, cuando da los pasos siguientes, y no tarda mucho en darlos, que nada puede ser captado, destruido, quemado, sino, como se dice, de manera simbólica. Es decir, in effigie e in absentia. Esto no quiere decir que entonces esta reproducción no tenga que ver. No, sino que lo que Freud está mostrando es que lo que nosotros queremos tratar, lo que nosotros queremos captar, destruir, quemar, lo haremos, esa quema, esa destrucción, esa captación la haremos simbólicamente. Pero, de nuevo, me parece que
Acá hay que pensar el acto no como una manera de conducta, sino como una especie de cambio simbólico, como una manera de cambiar completamente, de reconfigurar la realidad. Entonces sí, obviamente, el acto tendrá que ver con la repetición y con lo real, pero después veremos cómo. O sea, no tiene que ver con la conducta y con la realidad, sino más bien con este bucle y con aquello que el bucle, justamente por no ser un círculo, aquello que el bucle evita. Es bastante curioso que ni Freud ni ninguno de sus epígonos haya intentado nunca rememorar lo que, sin embargo, está al alcance de cualquiera en lo tocante al acto. Precisemos humano, si así lo quieren, pues que nosotros sepamos solo es acto el del hombre. Es decir, cualquier cosa que nosotros sepamos de los animales no puede ser acto. Lo que quiere decir que subir la mano no puede ser acto, porque nosotros vemos que el gato puede subir la mano. Entonces, si el acto es solo del hombre, tiene que hablar de algo, como esta reconfiguración simbólica que estaba comentando. El acto tiene que ser algo que los animales, por ejemplo, no sepan hacer. Porque un acto no es un comportamiento. Fijemos la mirada, por ejemplo, en ese acto sin ambigüedades. El acto de abrirse el vientre en ciertas ocasiones. No digan harakiri, se llama seppuku. ¿Por qué hacen una cosa así? Porque creen que fastidia a los demás. Porque en la estructura es un acto que se hace en honor de algo. Esperen, no nos apresuremos antes de saber y reparemos en qué es un acto, un verdadero acto tiene siempre una parte de estructura, porque concierne a un real que no se da ahí por descontado. Es decir, ahí de nuevo hay como una reintegración o un nuevo tratamiento de lo real cuando verdaderamente se logra un acto. Pues si pensamos como aquello que se evita o aquello imposible, vemos que el acto de Freud de fundar el psicoanálisis obviamente cambió qué era posible y qué era imposible. Porque antes parecía imposible pensar una lógica del inconsciente, parecía imposible pensar que del sinsentido iba a lograrse el sentido, mientras que con Freud eso pasa a ser posible y obviamente entran otros imposibles. Repetición. Nada ha sido tan enigmático, especialmente a propósito de esa bipartición tan estructurante de toda psicología freudiana, entre el principio del placer y el principio de la realidad. Como esa repetición que está muy cerca, según dicen los etimologistas más mesurados, del alar, como se hacen los caminos de sirga muy cerca del alar del sujeto, que siempre tira de su cosa para meterla por cierto camino del que no puede salir. Es decir, acá también lo podemos ver en el bucle, como hay un alar chiquito de que no regresa al mismo lugar, sino que vaya para otro. Y primero, ¿por qué la repetición apareció en el plano de la llamada neurosis traumática? Saben que la repetición se le aparece a Freud cuando las personas que estaban en la guerra regresan de la guerra y tienen como unos recuerdos traumáticos. Es como si estuvieran viviendo de nuevo la guerra a pesar de que ya están en Viena. Freud, al contrario de todos los neurofisiólogos, patólogos y demás, señaló claramente que si para el sujeto reproducir en sueños y el recuerdo del gran bombardeo, por ejemplo, de donde parte su neurosis, representa un problema, obviamente representa un problema si pensamos que la persona siempre busca lo mejor para sí, o que uno siempre busca su satisfacción. Eso obviamente causa un problema. Lo mismo, en cambio, parece tener de sin cuidado cuando está despierto. ¿En qué consiste entonces la función de la repetición traumática cuando nada, en lo más mínimo, parece justificarla desde el punto de vista del principio del placer? Entonces, ¿cómo tenemos esta repetición traumática cuando no tiene que ver con el principio del placer, evidentemente? Dominar el acontecimiento doloroso, le dirán a uno. Esa es la respuesta normal. Es decir, que se repite, los psicoanalistas piensan comúnmente que se repite esa escena para intentar dominarla, para intentar ser activo sobre esa escena en la cual uno antes fue pasivo. Pero ¿quién domina? ¿Dónde está aquí el amo que hay que dominar? ¿Por qué precipitarse cuando precisamente no sabemos dónde situar la instancia que se dedica a esta operación de dominio? Es decir, ¿dónde está el homúnculo? ¿Dónde está la personita esa que está dentro? Freud, al final de esta serie de escritos, les mencioné los dos esenciales,
recordar, repetir, relograr y más allá del principio del placer, indica que solo podemos concebir lo que ocurre en los sueños de neurosis traumática a nivel del funcionamiento más primario, el funcionamiento en el cual lo que está en juego es la obtención del ligazón de la energía. Entonces, no presupongamos de antemano que se trata de una simple desviación o de una distribución de función como la que encontramos en un nivel de acercamiento a lo real infinitamente más elaborado. Por el contrario, vemos aquí un punto que el sujeto solo puede abordar dividiéndose él mismo en cierto número de instancias. Es decir, acá lo que le interesa destacar a Lacan es cómo el sujeto necesariamente es dividido. Necesariamente no puede ser, no le permite el principio del placer ser algo, no permite que el principio del placer sea algo coherente, sino que se tiene que dividir, se tiene que pulverizar el principio del placer para poder se tiene que pulverizar el sujeto para poder seguir manteniendo el principio del placer. Es decir, encontramos con la neurosis traumática, digámoslo así, lo real, lo imposible del principio del placer. ¿Y cuál es la respuesta entonces frente a esto? Dividir al sujeto. No dividir lo real, sino dividir al sujeto en dos instancias, en el inconsciente y en el consciente. Podríamos decir lo que se dice de los reinos divididos, que allí perece toda concepción de la unidad del psiquismo, del pretendido psiquismo totalizador, sintetizador que asciende hacia la conciencia. En fin, en esos primeros tiempos de la experiencia, en que la rememoración poco a poco se sustituye a sí misma y se aproxima cada vez más a una especie de foco, de centro en el que todo acontecimiento parecería estar a punto de ser revelado, precisamente en ese momento vemos manifestarse lo que llamaré, también entre comillas, porque es preciso cambiar el sentido de las tres palabras que voy a decir, es preciso cambiarlo completamente para dar de todo su alcance, la resistencia del sujeto, que se convierte en ese momento en repetición en acto. Lo que articularé la próxima vez les enseñará cómo podemos apropiarnos para esto de los admirables capítulos 4 y 5 de la física de Aristóteles. Aristóteles usa y da vuelta a dos términos que son absolutamente resistentes a su teoría, a pesar de ser la más elaborada de las que se han hecho de la función de la causa. Dos términos que se traducen impropiamente por azar y fortuna. Nos ocuparemos, pues, de revisar la relación que Aristóteles establece entre el automatón y el punto de elaboración alcanzado por las matemáticas modernas nos permite saber de qué se trata de las redes significantes, es decir, el automatón tiene que ver con las redes significantes, de cómo estos significantes pululan, se interactúan sin que una persona tenga que ser cabeza de eso, es decir, trabajan por sí mismos sin necesitar una persona, y lo que él designa como la psique, que para nosotros es el encuentro con lo real. Bien, entonces, tranquilos si esto fue como mucha información, si hubo un montón de cosas que no entendieron, porque vamos a seguir trabajándolo. Como les decía, normalmente en estas introducciones Lacan confunde muchísimo más de lo que aclara, pero sí podemos ir vislumbrando algunas cosas, como que por ejemplo el acto no se va a tratar de una conducta, que esta repetición la vamos a pensar más como un bucle que como un círculo, como un retorno. Eso no va a ser, tampoco se va a tratar de una especie de conducta actuada en el presente de aquello que pasó en el pasado, sino que más bien vamos a pensar cómo estos bucles tienen que ver con una imposibilidad de justamente ser pensado, de una imposibilidad simbólica. Bueno, espero sus preguntas y comentarios.